La lluvia caía sin consuelo sobre la pequeña capilla de madera que se alzaba al borde de las montañas de piedra roja. El cielo parecía derramar la pena del mundo entero, como si supiera lo que acababa de ocurrir. Dentro, las velas resistían el viento filtrado por las rendijas, parpadeando como si también ellas dudaran de su propósito. El perfume de los pétalos blancos, esparcido sobre el suelo de tablones húmedos, era ya un lamento. Todo debía haber sido distinto. Esa capilla, esas flores, ese altar, todo estaba pensado para un día de júbilo. Pero no había música, no había invitados, no había futuro. Solo una mujer con los ojos nublados y el alma en ruinas, de pie frente al altar. Mariela Ortega. Con sus 28 años, Mariela había soñado tantas veces con ese momento que ya no sabía distinguir la fantasía de la realidad. Pero nada en sus sueños se parecía a esto. El vestido blanco, de lino fino y puntilla bordada a mano por las mujeres del pueblo, estaba empapado de lluvia y angustia. En su puño tembloroso apretaba el ramo de flores silvestres que ella misma había recogido esa mañana, sin saber que el destino ya había dado un giro brutal. El papel estaba allí, arrugado, con solo unas palabras garabateadas. Lo siento. No puedo casarme contigo. No estoy listo. No había firma. No había explicación. Lucas, su prometido, había desaparecido. Sin rostro. Sin valor. Sin despedida. Solo la ausencia en la hora más sagrada. Mariela no gritó. No tiró nada. Solo se quedó allí, inmóvil, como una estatua vencida por la tristeza. Luego caminó. Salió bajo la lluvia sin sombrero, sin abrigo, sin rumbo. El barro tragaba los bordes de su vestido, el viento le arrancaba horquillas del peinado que tanto esmero le costó. Pero a ella ya nada le importaba. Solo quería alejarse de la compasión de los vecinos, del murmullo de las paredes, del eco de sí misma. Desde la cima del risco, alguien la observaba. No era un hombre curioso ni morboso. No llevaba prismáticos ni intenciones oscuras. Era Nodin, un apache solitario, nacido en estas tierras mucho antes de que las llamaran condado. Vivía oculto entre los abetos, en una cabaña que construyó con sus propias manos. Desde hacía semanas la había visto llegar al pueblo, enseñar a los niños con discapacidad, pintar con ellos, cantar con ellos. Nadie sabía de su presencia. Pero él la había observado en silencio, no por obsesión, sino porque algo en ella le devolvía una pequeña chispa de fe. Nodin sabía lo que era perder. El humo del incendio que arrasó su aldea cuando tenía apenas 13 años aún lo visitaba en sueños. Su familia, su lengua, su infancia, todo ardió. Él sobrevivió escondido bajo una roca, entre las raíces de un cedro. Desde entonces, vivía apartado, sin hablar con nadie, sin pedir nada. Pero Mariela, sin saberlo, lo había tocado. Y ahora verla caminar derrotada, mojada, casi fantasma, lo quebró por dentro. Ella caminaba sin ver. Sin saber que sus pasos la llevaban hacia lo profundo del bosque. El sendero se volvía traicionero. Raíces húmedas, ramas que arañaban la piel, piedras sueltas que cedían. Tropieza, cae, rompe en llanto, pero no grita. Solo gime, en voz baja, como alguien que ya no espera que le escuchen. Entonces, el crujido. Alguien pisa hojas detrás. ¿Quién está ahí? Pregunta con voz rota, apenas audible. De entre las sombras aparece él. Nodin. Su poncho de lana está empapado, su cabello trenzado cae hasta su pecho, los ojos oscuros como la tierra mojada, pero con ese destello sereno que tienen los que han sufrido y sobrevivido. No quiero hacerte daño, dice él, sin acercarse. Vi que estaba sola. Perdida. Ella retrocede, pero no huye. Hay algo en esa voz. No es amenaza. Es calor. Me caí, susurra ella, abrazándose los hombros. Me dejaron, en el altar. Nodin asiente. Como si lo supiera. Como si lo hubiera sentido junto a ella. Eso duele, dice. Pero no define quién eres. Y entonces ella llora. Llora como si se abriera una presa que contuvo durante años. El bosque la abraza, el cielo la moja, y ese desconocido la escucha. Escucha de verdad. Cada palabra como si tuviera peso, como si no fueran solo lamentos, sino fragmentos de alma. Ven, dice él, por fin. Hay fuego en mi cabaña. Puedes secarte. No sabe por qué acepta. No lo conoce. Pero algo dentro de ella, algo profundo y roto, se rinde a esa invitación. La cabaña está oculta entre los árboles, hecha de troncos gruesos, piedra en la chimenea,
olor a resina y humo. Dentro, Nodin enciende el fuego. Ella se sienta en un banco cubierto de piel de ciervo, envuelta en una manta que huele a bosque. Él le da una taza de té de hierbas, caliente, amargo, real. Nadie habla. Solo el crepitar de la leña. Solo la lluvia. Esa noche, Mariela se queda. También la siguiente. Nodin no pregunta. No exige. Solo ofrece. Con el tiempo, él le muestra el bosque. Le enseña a leer rastros en la tierra, a distinguir el canto de los pájaros, a saber si el viento trae lluvia o sol. Mariela empieza a pintar otra vez. Esculpen juntos. Ríen. Son dos almas heridas que encuentran refugio la una en la otra sin necesidad de nombrarlo. Un día, Nodin canta. Por primera vez en años. Un canto en apache, suave, como si hablara con los espíritus de su gente. Mariela lo escucha desde fuera, sin interrumpir. Otro día, ella encuentra una caja. Está cubierta por una manta. Polvo encima. Dentro hay dibujos infantiles, quemados en los bordes. Y cartas. Nombres escritos en un idioma que ella apenas reconoce. Nombres de niños. Nombres de madre. De hermanos. ¿Es tu familia? Pregunta, con cuidado. Nodin baja la mirada. No responde. Solo cierra la caja y la guarda de nuevo. Pero algo ha cambiado. Mariela entiende que él también carga un altar roto, una pérdida sin explicación. Y por primera vez, se atreve a tocar su mano. Él no se retira. Ese gesto, ese simple roce de dedos, encierra más consuelo que todas las palabras del mundo. Pero justo cuando parecía que el dolor empezaba a curarse, alguien golpeó la puerta de la cabaña. Un ruido seco, urgente, impropio de ese lugar. Nodin se levantó de inmediato. Sus ojos dejaron de ser calmos. Se tensaron como los de un animal que huele peligro. No abras, dijo Mariela, con un hilo de voz. Pero ya era tarde. Afuera, la lluvia había cesado. Solo quedaba el barro, y dos hombres a caballo, con rifles en las alforjas y un papel mojado en la mano. Buscamos a una mujer, dijo uno de ellos. De nombre Mariela Ortega. Se ofrece recompensa. Y entonces, el corazón de Nodin volvió a sangrar. La caja de los recuerdos permanecía cerrada, pero ya no era una herida sangrante, sino una parte de su historia que Nodin empezaba, poco a poco, a aceptar. El fuego crepitaba en la chimenea mientras afuera la noche caía con un silencio espeso, como si incluso los árboles se inclinaran en respeto. Mariela no dijo nada más. Solo se acercó a él, despacio, y lo abrazó. No fue un gesto grandilocuente, ni una muestra dramática. Fue suave, como el roce de las hojas bajo la brisa. Y sin embargo, Nodin tembló. Porque jamás, desde la muerte de los suyos, nadie lo había abrazado de esa forma, sin miedo, sin juicio, sin condiciones. Murieron cuando tenía 12 años, murmuró él, con la voz quebrada por una emoción antigua. Quemados por forasteros que vinieron buscando oro y dejaron cenizas. Mi madre, mi hermana pequeña. Todos. Nunca quise volver a querer a alguien. Me daba miedo perderlo otra vez. Mariela cerró los ojos contra su pecho. No necesitaba decir nada. El dolor tenía un idioma que ella también hablaba. Los días siguientes fueron más suaves. El bosque parecía responder al cambio. Los venados se acercaban más. Las ardillas volvían a corretear. La nieve empezaba a retirarse de los claros. Y con cada amanecer, Mariela sentía que su alma dejaba de sangrar. El vestido de novia, colgado en una rama seca detrás de la cabaña, se deshacía poco a poco con la lluvia y el viento. Era una despedida simbólica. Una liberación. Una tarde, mientras caminaban por la orilla del río, ese mismo que bajaba desde las montañas y alimentaba la vida del valle, Mariela se detuvo. Quiero quedarme aquí, dijo de pronto, con una firmeza que no tenía meses atrás. Si tú me dejas. Nodin la miró. Sus ojos, tan acostumbrados a la soledad, se humedecieron. Jamás pensó que podría tener un hogar otra vez. Que alguien querría quedarse, no por necesidad, sino por amor. Amor real. De ese que no se grita ni se jura, sino que se demuestra todos los días, en el silencio compartido, en los gestos mínimos. Este lugar es tuyo ahora, respondió él, bajando la cabeza mientras una lágrima rodaba por su mejilla curtida. Siempre lo fue. Y así comenzaron su nueva vida. No hubo boda. No hubo anillos. Solo un pacto íntimo, hecho al pie de un cedro centenario, testigo de la historia de ambos. Juraron cuidarse,
sanar juntos, proteger lo que aún era salvaje y hermoso. Y cumplieron. Con los años, su hogar se transformó en un refugio. Recogieron 3 niños nativos huérfanos que habían sido abandonados tras una epidemia que asoló una reserva cercana. Les dieron nombres nuevos, pero también les enseñaron los antiguos. Nodin les habló en apache. Mariela les enseñó a pintar con barro, con carbón, con pigmentos de plantas. Construyeron un horno de barro, un taller. Y luego, una pequeña sala comunal donde otros niños del valle venían a aprender. El centro se volvió un lugar de sanación. Gente del pueblo, que antes temía al apache solitario, empezó a visitarlos con respeto. Porque ahí no se pedía nada, pero se ofrecía todo: conocimiento, consuelo, alimento para el cuerpo y para el alma. Las risas de los niños volvieron a llenar el bosque. Nodin, que había dejado de cantar cuando era niño, entonaba cánticos antiguos cada mañana junto al fuego, mientras sus hijos aprendían el significado de cada palabra. Mariela, que alguna vez creyó que el arte era solo un pasatiempo, entendió que también podía ser medicina. Juntos cultivaban la tierra. Miel silvestre, maíz azul, frijol, calabaza. En las noches de luna llena, todos se sentaban afuera, junto al círculo de piedras, y contaban historias. Algunas eran reales, otras eran leyendas. Pero todas hablaban de lo mismo: la fuerza de resistir, la belleza de recomenzar. Y con el tiempo, su historia trascendió. Los lugareños la contaban como si fuera un mito. Decían que una mujer fue abandonada en el altar y huyó al bosque, donde un espíritu apache la encontró. Que él no era un hombre cualquiera, sino el último de su linaje, guardián de secretos antiguos. Y que juntos sanaron no solo sus heridas, sino también las de todos los que llegaron después. Se convirtió en una leyenda viviente. La historia de cómo un abandono brutal dio origen a un hogar de ternura. De cómo 2 almas rotas eligieron reconstruirse, no desde el miedo, sino desde el amor más simple y valiente. Amor sin promesas huecas. Sin papeles. Solo acciones. Solo verdad. Pasaron los años. Los niños crecieron. Algunos se fueron al mundo. Otros se quedaron para continuar el legado. El centro creció. Se convirtió en escuela. En santuario. En símbolo. Mariela envejeció con el cabello lleno de canas y las manos manchadas de pintura. Nodin, con más arrugas y la espalda encorvada, seguía tallando madera cada mañana. En su cabaña, aún colgaban dibujos antiguos y una caja cerrada. Pero ahora no dolía. Era parte de su historia. Un día, sentados frente al fuego, uno de los nietos adoptivos les preguntó: ¿cómo supieron que se amaban? Mariela miró a Nodin. Él la miró a ella. Porque nunca tuvimos que decirlo, respondió él. Porque lo construimos, día tras día, dijo ella. Porque lo elegimos, aún con miedo. Y así, lo que comenzó con abandono, terminó en un hogar lleno de risas, de amor, de propósito. No por promesas, sino por hechos. No por coincidencia, sino por destino. Porque a veces la vida nos rompe para que podamos reconstruirnos más fuertes. Y a veces el alma que te salva no viene vestida de caballero, sino de guerrero herido. Y si alguna vez cruzas esas montañas de piedra roja, y ves una cabaña entre los cedros, donde las flores silvestres crecen libres, tal vez sientas lo mismo que sintieron ellos, que incluso el dolor más grande puede convertirse en raíz, si encuentra tierra fértil en otro corazón. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte para más relatos que tocan el alma. Gracias por acompañarnos en Ecos del Alma.